Buenas noches, apreciada familia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Quien les habla es Oscar Iván Campo Barrera, licenciado en Química y Biología, egresado de la Universidad de Córdoba, año 2001, maestrante en la Maestría de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede de Medellín, Antioquia, 2017. El motivo de mi disertación tiene que ver con una pregunta que fue planteada del eje temático lenguaje simbólico y su relación con el conocimiento científico. Esa pregunta problematizadora se plantea de la siguiente forma: ¿de qué manera la organización y análisis lógica de la información sobre una situación utilizando diferentes formas de representación de la misma favorece la construcción de conocimiento científico? Dada la complejidad de la pregunta, es muy saludable desarticularla para analizarla aisladamente y luego integrar un concepto que sea pertinente a la pregunta. Vamos a trabajar el concepto de pensamiento. El pensamiento se define como la capacidad que tiene una persona de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. Parte del ser humano en la que se considera que se almacenan las ideas formadas en la mente. Entonces, dentro de la naturaleza, observo el objeto, me hago una imagen abstracta de lo que observo y luego cabe enseguida una necesidad que es la de comunicarla bajo unos códigos. Entonces aparece el concepto de lenguaje. Entonces aquí estamos observando una pareja en el parque, está sentada, un diálogo ameno, se ven expresiones emotivas, hay un emisor, un receptor y una vinculación dinámica dentro de la conversación. El parque es el contexto, hay un canal que es el habla y hay unos códigos preceptuados en la lengua española. Entonces, para aproximarnos a lo que es la definición del lenguaje, vamos a citar una serie de escritores que con antelación habían pues expuesto unos conceptos sobre el lenguaje. Entonces tenemos al señor Watson. Para él el lenguaje brinda la oportunidad al emisor o receptor de otorgar los significados de un texto de acuerdo a su propia experiencia y características lingüísticas. Tenemos a Chomsky. Chomsky expone que el lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones. Esta distinción enfatiza las características estructurales del lenguaje sin adentrarse en sus funciones y la capacidad de generar acción que tiene para un emisor y el receptor. Dicho aspecto es medular dentro de los estudios relacionados al lenguaje. Cabe afirmar de que el lenguaje está inherente, intrínseco con el contexto donde se encuentra el individuo y toda la información que recopila para luego transmitirla. Está Broncker. Define el lenguaje como la instancia o facultad que se invoca para explicar que todos los hombres hablan entre sí. Viene Pavlovich. Él indica que el lenguaje es un sistema de comunicación biológico especializado en la transmisión de información significativa e interindividualmente a través de signos lingüísticos. Entonces él considera que es un proceso netamente derivado del desarrollo biológico, cierto, del individuo inmerso dentro de un contexto. Según Sapir, citado por Hernando, para él el lenguaje es un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Entonces, cabe afirmar que dentro del lenguaje y el pensamiento debemos tener pues una idea clara de lo que es el concepto. Entonces aparece el concepto como una unidad cognitiva de significado, ¿cierto? Nace como una idea abstracta, es una construcción mental que permite comprender la experiencia surgida a partir de la interacción con el entorno y que finalmente se verbaliza, se ponen palabras. Entonces podemos observar aquí el foco y la imagen, ese es el objeto, y aquí podemos observar la imagen que se reproduce, el boceto que se reproduce a nivel mental del individuo y sus implicaciones y relaciones. Es más,
una información derivada de un objeto puede extraer incluso connotación de ese mismo objeto. Por ejemplo, se establece una relación de lenguaje-pensamiento. Dicho de otra forma, el lenguaje sería la capacidad que tienen las personas para expresar su pensamiento y comunicarse por medio de un sistema de signos. Entonces podemos ver aquí una relación de pensamiento, hay una connotación, fíjese el caballo, un cuadrúpedo, pero que también se puede relacionar con una marca como es la Ford Mustang y su vehículo insignia llamado Camaro. Entonces, una vez que tenemos claramente lo que es el pensamiento, el lenguaje y lo que es la definición de un concepto, ya nos estamos aproximando poco a poco a la representación de la información. Entonces, aquí se analiza cómo se piensa formalmente, cómo usar un sistema de símbolos, que son figuras, palabras, números, etcétera, para representar un dominio del discurso razonado sobre el objeto percibido. Esto nos conlleva básicamente a que una vez que el objeto ha sido observado y ha sido procesado mentalmente y se ha codificado para luego establecerse por medio de un lenguaje, ese lenguaje tiene que ir en funcionalidad para generar conocimiento científico. Entonces, hay que ver qué es lo que es el conocimiento científico como un conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencias recogidas por las teorías científicas, así como el estudio de la adquisición, elaboración de nuevos conocimientos mediante el método científico. Entonces, la naturaleza nos provee de estímulos en sus objetos y esos estímulos llegan a nuestro cerebro, construimos el boceto, lo traducimos bajo códigos en un lenguaje, pero debe ser un lenguaje completamente científico, fundamentado dentro de un método, o sea, un método científico cuya construcción se establece dentro del siguiente diagrama. Entonces, obsérvense lo siguiente, el método científico es un método usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en lo empírico, en la medición, debe ser refutable y reproducible, sujeto a los principios específicos de la prueba de razonamiento. Entonces, cuando hablamos de refutable es que la ciencia debe ser un cúmulo de conocimientos razonables y coherentes, pero que están sujeto a cambiar y sujeto a contradecirse dentro de la lucha de los constructos. Entonces, ahí nos apoyamos mucho en Popper. Karl Popper afirmaba de que la ciencia debía constantemente estar en un proceso de reproducible, buscando la falsación, o sea, siempre la comprobación constante de los conceptos que se están investigando. Incluso Galileo Galilei en la rigurosidad de las ciencias experimentales lo establece también como un buen mecanismo. Entonces, el método científico parte de la observación que se pone en juego los órganos sensoriales, fruto de la estimulación del objeto del entorno, del fenómeno que se estudia. Entonces vemos aquí fenómenos, eventos, hechos naturales, antecedentes, conocidos que son previos. Entonces de la observación se establecen preguntas, se recogen datos, se analiza, se extrae una información, se hacen unas estimaciones, se ubica el problema. Luego que se establece la ubicación del problema, se elabora una hipótesis que es una explicación tentativa de lo que estamos observando. Una vez esa hipótesis debe ser sometida a una predicción y a una experimentación o prueba. Es más, aquí se puede variar dentro de la experimentación los primeros condicionamientos de la práctica en la cual se desarrolló el problema. De ahí se extraen unas observaciones con unos resultados para luego ser sometido a una comprobación de ser verdadero. Sigue la línea de la comprobación de la falsación o de la reproducibilidad. Si la comprobación da falsa, hay que volver otra vez a replantear la hipótesis, y esto no quiere decir que el tiempo se perdió, esto también es construcción de conocimiento. Entonces, una forma de interpretar la naturaleza es en función coherente, sistematizada y razonable a través del método científico que nos provee un conocimiento completamente científico y nos acerca más a la ciencia.
Entonces, dentro de ese conocimiento, pues los mapas conceptuales juegan un papel importante, dado a que reúnen mucha información. El estudiante debe ser competente, debe manejar una parte cognitiva, una parte procedimental y una parte actitudinal. Se reúnen muchos conceptos que se pueden establecer a través de un mapa conceptual. Entonces, un mapa conceptual sirve para representar gráficamente el contenido de un texto por medio de la selección de conceptos, por medio de elementos de enlace. Cabe afirmar que aquí debe haber, dentro de las características en su estructura, una jerarquía, o sea, debe haber un concepto jerárquico y de ahí se deben desprender unas correlaciones que hacen de que tengan una inherencia entre los conceptos fundamentales y los conceptos adicionales. Entonces aquí tenemos en su presentación siempre un centro, siempre dentro de figuras geométricas. Entonces el mapa conceptual juega un papel importante dentro de los símbolos que se utilizan para la construcción de conocimiento. Entonces, en síntesis, para darle solución a la pregunta que se planteó, eh, la manera de averiguar las características y propiedades del entorno de la naturaleza y del fenómeno que es objeto de estudio de la misma es a través de la codificación mental y el lenguaje científico que se le debe proveer para contestar o para satisfacer o para resolver una necesidad. Espero que les haya gustado el video. Quedo atento a sus comentarios. Hasta pronto.